Bendiciones, de nuevo el maestro José Briceño con ustedes, transmitiendo desde el estado de Texas, la hermosa ciudad de Dallas, para un mundo. Por ende, internacionalmente estamos pasando frontera, más que todo, precisamente decir que Dios está pasando frontera a través de su palabra, usando al maestro Briceño como un canal de bendición para la instrucción, para la formación, para perfeccionar a los santos. Ese es el trabajo del maestro José Briceño como ministerio. Debería ser el trabajo de los 5 ministerios: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. El maestro Briceño lo entendió perfectamente y a eso nos estamos dedicando. Estoy dando un seminario de suma importancia, como todos, acerca de lo que es la mayordomía integral. Este es nuestro estudio número 6. Y estamos presentando verdades del reino. La necesidad que hay en nuestras congregaciones. Ese es el trabajo del maestro Briceño. De que hayan creyentes, hijos de Dios, que caminen con el carácter de Dios, que piensen como Dios piensa. Y que Dios pueda decir de nosotros, me incluyo, lo que dijo de David: he aquí un hombre conforme al corazón de Dios, conforme a mi corazón. Eso no es cualquier cosa. Que pueda Dios decir de nosotros como sus hijos en esta dispensación de gracia que caminamos con Dios como lo hizo Enoc. Así. Tenemos toda la bendición, la posibilidad, Dios nos las presentó. Estamos en una dispensación de gracia, no es tan fácil alcanzarlo, pero se puede. Se puede alcanzar el vivir una vida de santidad de acuerdo al carácter del Eterno, el carácter de Dios. Caminar en el fruto del Espíritu, en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en fe, en mansedumbre, en templanza, amando, entendiendo, perdonando, bendiciendo al que nos maldice, orando por el que nos ultraja y nos persigue, orando por nuestros enemigos. Ese es el llamado de la iglesia. Todo hijo de Dios debe tener eso presente. En nuestro estudio pasado, el número 5, presentamos la gran necesidad que hay de que podamos entender que es a través del dominio propio, la palabra encarapein, la fuerza de la voluntad, es que podamos entender esta verdad, que es a través del dominio propio que nosotros podemos someter los hábitos negativos, los malos, que van en contra del pensamiento de Dios, en contra de los principios del reino, y que tienen que ver con la vida de pecado. Esa alma que quedó viciada, porque en el hombre se produjo una metaneuma, que es un cambio de espíritu. Eso fue instantáneo. El que cree en Cristo, nueva criatura es. Naciste de nuevo, nací de nuevo ya, punto. Eso se dio, eso fue un suceso. Pero la santidad en el alma es un proceso y no es nada fácil. Y es en el alma donde está la lucha entre esos dos lobos que presenté en el estudio pasado, y que logrará vencer de esos dos lobos que son típicos de los hábitos, los buenos y los malos, y que esos dos lobos que se confrontan o que se enfrentan en esa lucha interior en el creyente, logrará ganar el que nosotros alimentemos más. Punto. El que nosotros alimentemos más. Entonces, la gran necesidad que podamos conocer los principios del reino eterno, caminar en esos principios, meditar en la palabra, hacer estudio exegéticamente hablando para conocer el pensamiento de Dios, cuál es el deseo de Dios, cómo es que Dios quiere que tú pienses, conocer el pensamiento de Dios, porque la Biblia no nos muestra todo el pensamiento de Dios, nos muestra parte del pensamiento de Dios. Lo que está en la Biblia son destellos y balbuceos en relación al pensamiento de Dios, porque el pensamiento de Dios es infinito, eso no tiene medida, no tiene altura, no tiene anchura, no tiene hondura, por favor. Pero Dios quiere que conozcamos parte de su pensamiento que está en el texto sagrado. Por eso le dijo a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él y harás conforme a lo que esté escrito.
entonces harás prosperar tu alma y todo lo que hagas te saldrá bien. Por eso el salmista dijo, bienaventurado el varón que anduvo en consejo, que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores asentados, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corriente de agua que da su fruto a su tiempo, sus hojas no caen y todo lo que hace prosperará. Porque ese es el propósito y el más grande deseo de Dios, que podamos conocer su forma de pensar para que caminar en eso. Voy a comenzar a continuar con el estudio número 6, permiso. Y es acerca de la vivencia. Oído. La vivencia es un factor determinante para llevar a cabo, o para que Dios lleve a cabo su propósito en nosotros aquí mientras estemos en la tierra. La vivencia. Oído, presta atención. La vivencia en lo que hemos aprendido, en los principios del Dios eterno, es un factor muy determinante para conducir a otros a la perfección y a la consolidación. Eso es un factor muy determinante. Los apóstoles instaron mucho acerca de la vida intachable en la que usted y yo nos debemos mover, nos debemos conducir para apacentar la grey de Dios. Es de suma importancia en el sistema del reino de Dios, de ese Dios eterno, del Padre eterno, en el sistema del Teantropos, el Dios hombre, de ese reino que representa el Dios hombre, nuestro hermano Jesús, en el sistema del Dios que representa el Espíritu eterno, ese Espíritu que mora en ti y que mora en mí. Es de suma importancia el ser perfeccionado para mantenerse en el propósito de Dios y ser promovido en él. Acuérdese, no se le olvide esto que le enseñé. El que seamos ascendidos y promovidos en el reino eterno por causa de Dios, por voluntad del Eterno, es de suma importancia. ¿Cuál es el que le dije que el ascenso tiene que ver con niveles de autoridad? Y que la promoción tiene que ver con la expansión, tiene que ver con hasta dónde Dios te quiere llevar. En una ocasión un hombre, con una palabra profética me dio, hace 12 años, eso no se me olvida nunca, en un prestigioso hotel en la ciudad de Maracaibo, el país de Venezuela, el estado Zulia. Un prestigioso hotel, de una reunión. Estaba allí y me dio una palabra que tiene que ver con mi ascenso y con mi promoción. Él me dijo, si crees que has ido a algunos lugares, no has ido a ninguna parte. Si crees que has llegado lejos, no has llegado a ninguna parte. Ni siquiera tienes una idea hasta donde Dios te quiere llevar. Si crees que has conocido gente, no has conocido a nadie, porque Dios te va a llevar a lugares que no has pensado ir, y te va a llevar a conocer a personas que no pensabas conocer. Te voy a ascender en mi reino, te voy a dar una delegación de derechos, de autoridad, y te voy a promover. Eso hacen aproximadamente 12 años. Mira dónde está el maestro Briceño, en el estado de Texas, en la ciudad de Dallas, donde los estados de los Estados Unidos me están esperando. Ya el año que viene comenzamos con una serie de actividades aquí dentro del norte de los Estados Unidos, en los 50 y tantos estados que tiene acá. Y vamos a estar ministrando. Pero todo eso es debido a que
por A o por B, he pasado a ser una persona de confianza para Dios. Porque una cosa es que la fe que yo tenga en Dios es una cosa, pero lo otro es, ¿tendrá Dios confianza en mí para depositar en mí los valores del reino eterno? ¿Seré yo ese engarce de confianza donde Dios pueda colocar sus rubíes, sus diamantes que representan los valores del reino eterno? ¿Seré yo una persona de confianza? De esto se trata. Mire, los apóstoles instaron mucho acerca de la vida intachable en la que nos debemos conducir para apacentar la grey de Dios. Repito, es de suma importancia en el sistema del reino de Dios el ser perfeccionados para mantenerse en el propósito de Dios y ser promovidos en él. Pablo dijo a Timoteo, óyase, preste mucha atención, que esto es una carta que Pablo le escribe a su discípulo, a su hijo amado, a Timoteo, y no lo hizo desde una suite presidencial, en el relax, en la forma más cómoda que podía estar el apóstol Pablo, no lo hizo así. Quiero que usted preste mucha atención a esta verdad. Pablo dijo a Timoteo, cito, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Eso está en la segunda carta que escribió Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 15. Repito, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Pero no solamente, aquí lo tomo, esto que el Señor no solamente lo toma que no tiene de qué avergonzarse, sino que no es una vergüenza para los que los rodean. No, yo no soy una vergüenza para los que me rodean. Debo ser ejemplo, cabal. Debo ser un hombre que vive una vida de lealtad, ser íntegro en todas las áreas de mi vida. Ese es el llamado de Dios. ¿Se puede? Sí se puede. Sí se puede. Acuérdese que le enseñé una vez que la integridad es una cosa y la lealtad es otra. La lealtad es la integridad integral que nosotros logramos vivir en todas las áreas de la vida. De modo que si hay un área en la vida donde nosotros no somos íntegros, ya perdimos el derecho de ser leales o esa virtud de ser leales. ¿Ok? Mire, el ignorar estos principios que el apóstol Pablo les presenta a Timoteo, que son principios de reino que quedaron plasmados en el texto sagrado, que a mí me sirven, porque el apóstol Pablo está escribiendo a Timoteo. Pablo ni siquiera tenía ni idea, solo la eternidad le va a decir a Pablo que lo que escribió en la cárcel, de las epístolas que escribió, y las cartas que escribió a las iglesias y las epístolas que le escribió a sus discípulos, solo la eternidad le va a dar una información a Pablo y le va a revelar que eso pasó a ser parte del canon del Nuevo Testamento, el fundamento de la fe de la iglesia, lo que Pablo escribió. Pablo ni siquiera tenía una idea que esto iba a llegar tan lejos. Mire, cuando Pablo le dice a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que use bien la palabra de verdad. No dice de la verdad, sino de verdad, porque la palabra es intrínseca, es verdad. El original lo expresa como sigue. Mire cómo está escrito en el griego, en el texto original. Dice así, cito, pon diligencia en ti mismo, ser aprobado para presentarte ante Dios como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa correctamente la palabra de la verdad. Oído, pero eres tú el que tienes que poner diligencia de este asunto. Dios no lo va a hacer por ti. Eres tú el que tienes que entregarte. Eres tú el que tienes que ceder tu voluntad al Padre.
Eres tú y yo los que tenemos que meditar en los principios del reino, conocer el pensamiento de Dios para ajustarnos a ese pensamiento, para poder ser útil en el reino, útil en las manos de Dios, ser vasos útiles y ser usados por Dios. Por eso te dije al principio de estos estudios, no le pidas a Dios que te use, eso es lo que Él quiere, usarte. Dios no te llamó para guardarte en una gaveta, Él te llamó para usarte. El problema no lo tiene Dios, lo tienes eres tú. En la iglesia no hay gente sin propósito. Dios no llamó a nadie a la iglesia a delinquir. La iglesia de Dios no se debe componer de delincuentes, de gente que no tienen visión, que no tienen misión, que no tienen dirección, de gente que no conocen el pensamiento de Dios, de gente que no tiene una vida devocional, que no tiene una vida de intimidad. Ese no es el llamado de Dios. Por eso Pablo le dice a Timoteo, pon diligencia en ti mismo. Ser aprobado para presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa correctamente la palabra de la verdad. Le voy a hacer una pequeñita exégesis, pero muy pequeñita exégesis de lo que presenta Pablo a Timoteo. El término procurar, ese término que aparece en el pasaje, que dice procura con diligencia. Ese término procurar, que se utiliza en el griego, da la idea de la diligencia, el apresurarse, el ser celoso, el tener un arduo deseo, el tener una intensa pasión, entre otros. ¿Por qué? No solamente por el conocimiento del texto sagrado, sino por Dios, el llamado que Dios nos ha hecho. El término presentarse, que aparece en el griego, procura con diligencia presentarte. Ese término, presentarse, del griego, es parastesais, parastesais, que tiene que ver con el estar ante un escenario como un modelo a seguir. Tiene que ver con ser una figura ilustrativa, como ejemplo cabal, como una figura digna de ser imitada. Esto no es cualquier cosa. Lo que Pablo está escribiendo a Timoteo, y era un joven, se cree que tenía como 22 años, señores, en plena juventud, un adolescente en plena juventud. Pero el término aprobado, estoy hablando de los términos que aparecen en el pasaje, procura, presentarse y ahora el ser aprobado. Ese término, presentarse, ya lo dije, el término aprobado, viene del griego dokimos, óigame, dokimos, que describe lo que fue hallado acto útil para el servicio. Fue hallado acto útil para el servicio. Este término aprobado, porque hice un estudio etimológico del término, no me quedé leyendo Biblia, sino que fui a estudiar, profundizar esto. Y vaya lo que conseguí. No. Las demandas de Pablo a Timoteo no son fáciles. Mejor decir, de Dios a través del apóstol Pablo a Timoteo no son fáciles. Igual que no van a ser fáciles para nosotros. Yo entiendo que el ser santo no es fácil, pero primero es nuestra única opción y segundo, sí se puede. De que se puede, se puede. Porque si Dios te dice que tú seas santo como Él es santo, Dios no te va a llamar a que tú seas lo que Él es sin que tú lo puedas hacer, sin que lo puedas lograr. Dios no te dice, sé omnisciente, sé omnisciente como yo soy omnisciente, sé omnipresente como yo soy omnipresente, sé omnipotente como yo soy omnipotente, porque no lo vas a lograr. Dios sabe que no lo vas a lograr. Pero si Dios te dice, sé santo porque yo soy santo, es porque Dios sabe que tú y yo lo podemos lograr. Dios lo sabe. Dios lo sabe. Aquí no hay excusas. Aquí no hay excusas. Dios lo sabe.
Señores, este término aprobado es utilizado para hacer referencia al oro o a la plata, que por el fuego han sido purificados de toda aleación y que al ser analizado minuciosamente después de dicho proceso, queda apto y útil para ser presentado en el mercado. Cuando Pablo dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, según las características de los términos antes mencionados, las que ya estudiamos términos por término, y esos términos analizados, lo que Pablo le quiso decir a Timoteo fue esto. Es lo que Dios te quiere decir a ti y es lo que Dios me quiere decir a mí. Ponga su nombre. Aquí dice Timoteo. Yo voy a colocar José Briceño. Pon el tuyo, Pedro, Juan, Andrés, Petra, Juana, María, Esther, Ruth. Para usted de contar. Miren lo que Dios le quiso decir a Timoteo a través del apóstol Pablo. Y lo que Dios me quiere decir a mí y a ti. Tómalo. Cito. Timoteo, José. Trata de mantenerte en los principios del reino, en el carácter de Dios, en sus demandas, en sujeción, en sumisión y en obediencia, haciendo una vivencia lo que has aprendido de su palabra, para cuando seas analizado por Dios, estés apto para ser ascendido y promovido en su reino eterno. Óigame. Pablo, antes de su partida, porque esta carta la escribió Pablo en una cárcel, en la incomodidad más grande que un hombre pueda tener, en el cepo, metido en lo más profundo de la cárcel, sin luz, sin intemperie, sin sol, sin una buena oxigenación. Yo me pongo a veces a preguntar que lo considero una falta de respeto. Un día el Espíritu Eterno trató conmigo eso y te lo voy a adelantar, te lo voy a presentar. El Espíritu Eterno me decía, qué tan fácil ustedes leen las cartas que yo le inspiré al apóstol Pablo para que la escribiera a las iglesias y las epístolas que yo inspiré al apóstol Pablo para que escribiera a sus discípulos, a Tito, a Timoteo y a Filimón. ¿Y qué tan fácil ustedes las leen? Abren la Biblia, leen un párrafo, como leer un magazine, como leer un periódico. Primero no toman en cuenta el contenido, lo que está escrito allí. El contenido, el valor equitativo que hay allí. Que no hay precio de cómo pagar lo que está escrito allí. Y segundo, no toman en cuenta la condición en la que estaba el apóstol Pablo cuando escribió todo eso. Sino que leemos la Biblia, párrafo,
como para ocupar un espacio en un culto y decir que le hicieron servicio a Dios. Basura, basura. Cada vez que el maestro de diseño lee, tomando en cuenta lo que el Espíritu Santo me dijo, cada vez que el maestro de diseño lee las cartas que escribió el apóstol Pablo a las iglesias y las epístolas que escribió a sus discípulos, la leo con tanto detenimiento y con tanto respeto, considerando la condición en la que estaba el apóstol Pablo cuando escribió esas cartas. Lloro a veces leyendo, lloro. Y digo, wow, qué evangelio tan fácil y tan light vivimos nosotros en comparación a lo que los apóstoles vivieron. Todos. Porque todos murieron trágicamente por el evangelio, por llevar esta palabra, por predicar estas verdades del reino, por difundir el evangelio de Jesús. Murieron todos trágicamente, todos. El único fue Juan, que murió de viejo, pero fue confinado a la isla de Pasmo. Mire esto, presta atención. Permítame, por favor, leer lo que está aquí, por ende, lo que está escrito, pero que emanó de mi observación tan seria y tan llena de responsabilidad. Y escuche. Pablo, antes de su partida, le encargó a Timoteo ciertas virtudes que lo mantendrán o lo mantendrían activo y promovido en el reino de Dios en el ejercicio del ministerio. Ninguna persona, esto emanó del estudio que estaba haciendo de las cartas y de las epístolas, emanó a mí del Espíritu y lo escribí. Ninguna persona que estuviera en el lugar de Pablo, en la condición en la que el apóstol Pablo estaba, en la cárcel, sin ambiente, sin luz solar, sin un buen oxígeno, condenado a morir, pasando sus últimas horas en un oscuro calabozo, escribe una carta a su discípulo con tanta pasión y con tanto ahínco, transcribiéndole principios que no tuvieran importancia. El apóstol sabía, yo lo debo saber, tú lo debes saber también, que estos principios mantendrían en pie y en el ejercicio a su más amado discípulo para que llevara a cabo la obra que él le encomendó. En los escritos Pablo le dice a Timoteo, ven pronto. Venme a ver pronto porque mi partida está muy cerca. Según la historia, Timoteo no llegó a tiempo a ver a Pablo. Pablo le entrega estas cartas a Lucas y Lucas busca la forma de cómo entregárselas a Timoteo. ¿Te puedes imaginar cómo Timoteo leyó estas cartas? ¿Cómo las leyó? ¿Como un magazine? ¿Como un periódico? ¿Como un párrafo que está en la Biblia y que lo leemos como para ocupar el espacio en un culto y a su nombre gloria y fuerte la aplauso del Señor? Un grito de júbilo, grito de guerra, dígale que está a su lado, repita conmigo, profetizo, decreto. No.
Cuando yo tomo en mis manos el texto sagrado, todo lo que está escrito, desde Génesis hasta Apocalipsis, es serio, es serio. Un libro que fue escrito en diferentes épocas, diferentes actores, diferentes escritores, diferentes dispensaciones, diferentes idiomas, culturas, y para ustedes contar. Coinciden en el pensamiento. Porque es sagrado, porque es de Dios, porque además de tener diferentes escritores, hubo un solo autor de ese libro, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo inspiró a todos ellos a escribir este libro, y que tienen un gran denominador común, que es el Mesías, que es el Teantropos, el Dios hombre, que es mostrar el propósito de Dios para una humanidad enajenada y caída en Adán. Coincide. Por eso que todo lo que está en la Biblia, nada deja de tener importancia. Todo tiene importancia. Una coma, una tilde, aunque no existía la coma, no existía. Pero todo tiene importancia en lo que está escrito. Te voy a nombrar los principios. Todo lo que Pablo escribió a Timoteo. Principios que tienen suma importancia. Y que el apóstol, por mucha experiencia, por inspiración del Espíritu primeramente y por experiencia, él sabía que estos principios que te voy a nombrar ahora, que Pablo se los deja plasmado a Timoteo, mantendrían a Timoteo, lo mantuvieron y te mantendrán a ti, me mantendrán a mí, en pie, en ejercicio, como un buen soldado, a la orden de su Señor. Y que mientras estemos en el ejercicio, en la lucha, porque somos como pugilistas, en la carrera, porque somos como atletas, en la milicia, porque somos como soldados, seremos ascendidos y promovidos por Dios en su reino. Para su gloria. Para su gloria. No para mi prestigio. Olvídese de eso. Para su gloria. Porque aquí el protagonista es Él. Porque aquí el general a quien yo le rindo cuentas es Jesús. Porque aquí la meta en mi trotar, en mi carrera, la carrera es Cristo. Porque aquí quien me garantiza la victoria en el conflicto, en las luchas, en las batallas, es Jesús, que libró la guerra. Santo Señor. Mira los principios. Esto que te voy a nombrar están en la carta. 1. Sé fuerte en la gracia, por lo que indica ser un ministro de gracia. Perdone usted la forma dura que voy a decirlo, pero es una verdad. Por esto es que Ernesto Briceño no lo quieren, ni siquiera lo quieren invitar, porque dice verdades del reino, verdades inconvenientes, verdades que chocan, que golpean con la tradición, con la religión, con la mentira, con el engaño, con la manipulación, la intimidación, el control, con la falsa doctrina, con los principios de ocultismo, con el catolicismo romano. Y para ustedes contar, ¿qué hay dentro de la iglesia como doctrina? Que eso no tiene nada que ver con Dios. El 40% de lo que tenemos dentro de nuestras iglesias evangélicas es falsa doctrina. Criticamos a los testigos de Jehová, a los mormones, a los católicos,
Pero no vemos lo que nos han enseñado por años, que el 40% es falsa doctrina. Tenemos un sincretismo, una mezcla de falsa doctrina dentro de la iglesia. Y es lo que Dios le ha permitido a nuestro briseño descubrir, abrir los ojos, darle iluminación de las verdades que están escritas en revelación y que se escribieron por inspiración del pensamiento de Dios, y que muchas de esas cosas chocan con lo que hasta ahora en la iglesia hay como doctrina, y que todo es falso, la mayoría, el 40%. ¿Dónde está la verdad? Aquí. Sé fuerte en la gracia. Por lo que indica, sé un ministro de gracia y no un desgraciado como ministro. Porque en la iglesia tenemos gente, ministros, que en vez de ser ministros de gracia, son unos desgraciados como ministros. Una persona que manipule, que intimide, que controle al pueblo, a la iglesia, como que si fuese propiedad de ellos, como que si ellos fueron los que murieron en la cruz del Calvario, como que si ellos fueron los que compraron a la iglesia. Y Pedro dice que no nos hagamos dueños de la congregación, porque no es nuestra, es de Cristo, la compró con su sangre. Solo somos llamados a administrarla, a pastorearla, con amor, con respeto, con consideración. Eso lo dice Pedro. Porque cuando un ministro ve a los feligreses o a los hijos de Dios, no nos ve como ovejas, sino como cabeza de ganado. O sea, ¿cuánto hay para quitarle plata a la gente? Y no le interesa el dinero de la gente, no los valores que hay en ellos. Eso es un ministro eso es un desgraciado como ministro. Así. Cuando un ministro le niega las verdades del reino eterno a la iglesia, cuando fueron llamados a perfeccionar a los santos, pero que no estudian, son unos vagos, son unos delincuentes, eso es un desgraciado como ministro. Eso, así. Es un delincuente entre los eso es un bebidor, eso es un vividor, eso es un pastor asalariado, eso es un ladrón, ese es el que corre cuando ve venir el lobo y se va y deja las ovejas botadas. Segundo, dice, sé fiel para delegar a otros la tarea encomendada. No la retengas. Segundo principio. Sé fiel para delegar a otros la tarea encomendada, no la retengas. O sea, no tengas celo ministerial. Tú tienes que ser acéptese, el Indiana Jones, buscando los valores y los tesoros y los talentos. Descubrir los llamados que hay en la gente que te rodea para formarlos y delegarles responsabilidades. Que se levanta alguien haciendo lo mejor que tú. Vaya, siéntete feliz. Porque Juan dijo, es necesario que yo mengua para que él crezca. Hablando de él y de Jesús en comparación al ministerio. Ya el trabajo mío, ya yo lo hice, dice Juan. Es más, preparó discípulos para que se fueran con Jesús. Vayan a él, sigan. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vayan a él. Eso es madurez. Eso es humildad. Eso es sumisión, eso es sujeción, eso es obediencia. En el ministerio no se compite, en el ministerio se avanza. Si alguien se cae, tómalo, levántalo. No lo patees, levántalo, ayúdalo. Tercero, sé valiente como un soldado. Sé valiente como un soldado. Nunca abandones la batalla. Nunca abandones el conflicto. Nunca abandones el campo de guerra. Nunca. Nunca lo hagas. Mantente allí. 4. Ser disciplinado como un atleta. Es un principio, ser disciplinado como un atleta. Esto me llamó a mí a entender una gran verdad en relación a la carrera ministerial. La carrera ministerial que Dios puso en mí. Jesús me dijo en una ocasión, acuérdate que la carrera ministerial tiene las características de un maratón, no de una carrera a 100 metros planos. La carrera a 100 metros planos es una carrera que tiene que ver con velocidad. El maratón
Es una carrera que tiene que ver con resistencia, consistencia, perseverancia, abstinencia, compromiso, responsabilidad. Aquí no importa lo mucho, con la velocidad que salgas, sino la resistencia que tengas para llegar. Tienes que ser disciplinado. Hay cosas que como atleta tienes que abstenerte. De muchas cosas, abstinencia. Quinto, ser esforzado como un agricultor. Ser esforzado como un agricultor. Arar. El agricultor abra la tierra, abre surco. El que se encarga de sembrar una semilla, el que se encarga de abonar la tierra, sembrar la semilla y ser paciente para esperar el fruto. ¿Qué tiempo tengo en el ministerio? 33 años. 33 años, oído, manteniéndome en fe, en la paciencia, en la upumones, que es la palabra paciencia, que es la palabra upumones, es solidez, consistencia, estabilidad. Me he mantenido. Y por eso he logrado que Dios, no voy a decir que yo lo he logrado, lo ha hecho Dios. Me he mantenido y Dios es el que me ha promovido y me ha ascendido y me tiene acá en el lugar donde estoy. Porque la gente ve mi gloria, pero no conoce mi historia. La gente me ve en Canaán, pero no sabe los desiertos que he tenido que pasar. Esforzado como un agricultor. Dices ser diligente como un obrero. Como un obrero, ser diligente como un obrero. Ser humilde y amable como un siervo. ¿Ser qué? Humilde y amable como un siervo. El llamado más grande que Dios le puede hacer a sus hijos en la iglesia es el servir. No el apostolado, no, el servir. Me acuerdo de una ocasión que me consiguió un hombre en un aeropuerto, me reservo su nombre. Y cuando lo vi me alegré mucho, que le dije, siervo. Y me tumbó aquella admiración que tenía por él y que todavía tengo, ¿no? Fallamos. Cuando le agarré la mano y digo, siervo, me dijo, no me llame siervo, porque yo soy apóstol. Y dije, wow. Y cuando usted lee las cartas del apóstol Pablo, en algunas de ellas, creo que en 3, o si no 4, pero por ahí está, léala, búscala. El apóstol Pablo pone el ser siervo por delante que el apostolado. Pablo dijo, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. El día que usted se le vaya el ministerio a la cabeza, que se le vaya la teología a la cabeza y usted lo perdió todo. Usted y yo somos siervos, somos llamados a servir. Es el más grande de los llamados. Jesús, el apóstol de los apóstoles, el pastor de los pastores, profeta de los profetas, evangelista de los evangelistas, maestro de los maestros. El gran yo soy, el teantropos, el Dios hombre, mientras estuvo en la tierra, aprendió a servir y dio el ejemplo. Y dijo, el mayor es el que sirve, no el que se sienta a la mesa para que le sirvan. Necesitamos gente que estén llenos de esta pasión, de este deseo de servir. Ser diligente en el estudio de la palabra. Le dice Pablo a Timoteo, sé diligente en el estudio de la palabra. No la abandones nunca. Traza, usa bien la palabra. Trázala. Pedro lo dijo. Pedro se lo dijo a aquellos que estaban quejándose porque las viudas eran desatendidas. Pedro dijo, búsquense 7 hombres llenos del Espíritu Santo para que se encargue de las mesas, viudas, pobres y menesterosos, porque nosotros persistiremos en el estudio y la oración, y el estudio de la palabra. No la vamos a abandonar. Esto lo ha entendido el maestro de diseño. Todos los días estudio, todos los días leo. Y es lo que me tiene acá.
es lo que me ha sostenido. La palabra, la fe en la palabra es lo que me ha sostenido, lo que me tiene acá en vida, de ser libre de enfermedades terminales. Lo que me ha dado la provisión para cubrir todo, las demandas, lo que se necesita comprar, el dinero a tiempo que ha llegado, los milagros financieros que Dios ha hecho, es producto de la fe que he depositado en una palabra. Pero que no es una vulgar palabra, que no es una palabra desfasada, descontextualizada, distorsionada, sacada del pensamiento de Dios. No, es la verdad verdadera, la verdad absoluta es la que me ha sostenido. Esa verdad que me ha mostrado el Espíritu Santo. Otro principio, ser un buen maestro a tiempo y fuera de tiempo. Es el número 9. Ser un buen maestro a tiempo y fuera de tiempo. Esto, no me hable de esto. Ser un buen maestro a tiempo y fuera de tiempo. 33 años tengo como maestro de la palabra. No he descansado. No voy a decir me he mantenido, pero sí puedo decir que el Eterno me ha mantenido. Es el Eterno el que se ha encargado de darme grandes iluminaciones de lo que está escrito en el texto sagrado, en revelación que se escribió por inspiración. Es el Espíritu Eterno el que ha hecho el trabajo. Mi hermano Jesús, el que me llamó a este ministerio, y el Padre Eterno que secundó ese llamado. Están conmigo en tiempo y fuera de tiempo. Momentos de enfermedad, maestro enseña, hambre enseña, desnudez enseña. Desajuste financiero enseñamos. No nos detenemos, no nos podemos detener, tenemos que seguir avanzando. Aunque te quedes solo y aunque me quede solo. Humanamente hablando, que no tenga apoyo de nadie, tenemos que seguir adelante, no nos podemos detener. Pablo dijo la palabra, yo puedo estar preso. Pablo lo dijo, yo puedo estar preso, pero la palabra de Dios no hay quien la detenga. Pa'lante, pa'lante, pa'lante. Y cuando dice ser un buen maestro, la palabra bueno es útil, útil. Que estés haciendo el trabajo de verdad, el que es, como debe ser. Que estés enseñando lo que se te mandó a enseñar, tal como está escrito en el texto sagrado. No inventes. No desfases las escrituras, no las saques del contexto. Haz una exégesis de las escrituras, descubre el pensamiento de Dios. Estudia para que el Espíritu Santo te descubra el pensamiento de Dios y enseñes la verdad pura, tal como está escrita. Pablo le dice a Timoteo, el número 10, es ser motivo de inspiración en lo que haces y lo que enseñas. Ser motivo de inspiración en lo que haces y en lo que enseñas. Qué bendición. Por otra parte, todo esto que te acabo de nombrar son principios de reino que están incluidas en las cartas que Pablo escribió a Timoteo. Pero por otra parte, Pablo insta a Timoteo a no vivir de apariencias en la fe. Pablo insta a Timoteo a no vivir de apariencias en la fe. De eso tenemos el montón en la iglesia de gentes, de ministros que viven de apariencia. De apariencia. Y yo se lo dije a usted en un pensamiento que di. Que nosotros no somos llamados a vivir de apariencia. Sino mostrar lo que verdaderamente somos. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día.
No dice día y noche como acostumbrado, dice noche y día, que tiene que ver con desvelo, con entrega. Deseando verte al acordarme de tus lágrimas. ¿Cuántas veces lloraron los dos? ¿Cuántas veces Timoteo lloró frente a Pablo? Para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe. Oído, la palabra fe es doctrina, no fingida, no fingida, no hay apariencia, que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, dos mujeres que guardaron el sacerdocio en la casa por falta de la figura paterna. Y estoy seguro que en ti también está esa fe no fingida. Por lo cual, por lo que te vengo diciendo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pedro el apóstol, esto es el consejo de Pablo a Timoteo. Vamos a ver el pensamiento del apóstol Pedro, que murió crucificado boca abajo. Insta a los ancianos, a los ministros, a mantener una conducta intachable en el pastorado o en el apacentamiento de la grey. Esto está en primera carta a Timoteo, primera carta de Pedro, el capítulo 5, verso 1 al 3. Dice así: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que estoy también participante de la gloria que será revelada, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta. Pacten, primician, siembren, no, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, no manipulando, intimidando ni controlando, sino siendo ejemplo de la grey. Miren lo que dice Pablo a la iglesia de los Filipenses. Filipenses 3, el capítulo, verso 17 al 20, dice: hermanos, sé imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora los digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales serán perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿Se desviaron? No es lo que Dios quiere. Pablo le escribe a Timoteo en su primera carta, capítulo 1, versos 18 al 20, dice: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a la profecía que se hicieron antes, en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneos y Alejandro, a quien entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Miren lo que dice Pablo. Por aquí tenemos otra lectura en primera carta a Timoteo, el capítulo 4, versos 6 al 16. Pero en el próximo estudio, porque ya tenemos el tiempo ya, quiero hacer un recuento, quiero volver otra vez a lo que el apóstol Pablo, después de estos principios que acabamos de nombrar, que son por todo 10 principios, quiero volver otra vez a leer estas lecturas que Pablo escribe a Timoteo, pensamiento de Pedro, carta que escribe Pablo a los filipenses, y hacer un estudio. Wow, aquí está, mira, algo que le escribe Pablo a Tito, a su discípulo. Quiero hablar acerca de un pensamiento que Charles Swindoll escribió en uno de sus libros, lo leí, pero un pensamiento que es matademonio, en nuestra próxima clase, ¿ok?
Tomen en cuenta esto que hemos enseñado, estos principios del reino, no los abandonen, tienen que ver con el ser mayordomo, económico, con la mayordomía integral. Nosotros tenemos que aprender a ser mayordomo en todo nuestro ser. Dios quiere que seamos gente de confianza para Él. Acuérdate lo que te decía en una ocasión, y muchas veces lo he dicho, Dios no nos prueba para conocernos, Él nos conoce, Dios nos prueba para que nosotros nos conozcamos. Así. Él nos prueba es para que nosotros nos conozcamos, Él no nos prueba para conocernos. De modo que este estudio a mí me ha servido de mucho. He descubierto muchas muchas cosas, me ha ayudado a mejorar muchas cosas, a poner las piezas donde van en su lugar, a cumplir los principios del reino eterno que están endógenos en las escrituras, en el pensamiento de Dios, a tener abstinencia de muchas cosas, a abandonar muchas cosas, a entender que soy yo el que tengo que depurar, que soy yo el que tengo que abandonar, que soy yo el que tengo que dejar, entender que soy yo el que tengo que suicidar el alma, que Dios no lo va a hacer por mí, hacer morir lo terrenal, soy yo el que tengo que suicidar el alma. Con Cristo estoy juntamente crucificado, soy yo el que tengo que crucificar el alma. Son principios de reino que me han servido de mucho. Y eso es lo que me tiene acá, Inclusive principios de reino que me han preservado hasta la vida, físicamente hablando. Bueno, se despide el Maestro Briceño hasta nuestra próxima oportunidad, no sin antes pedirles, oren mucho por mí, no dejen de orar bastante, oren mucho, bastante. Número 2, compartan estos mensajes, no se queden con ellos, no se queden con estos mensajes, compártanlos, no se queden con estos mensajes. Si tienes un canal de YouTube, súbelos, vamos, te doy autoridad para que tú lo hagas. Y número 3, si tú puedes aportar una ofrenda para este ministerio, lo hacemos. Hay gente, mira, que ha enviado ofrendas de República Dominicana. Hace 2 días enviaron una ofrenda por una prestigiosa empresa de envío. Me enviaron una ofrenda. Con tanta necesidad que hay en República Dominicana, la gente envió una ofrenda. De Venezuela han enviado ofrendas a este ministerio. Esperamos que tú seas también de bendición, canal de bendición, y puedas enviar tu ofrenda para seguir adelante con este ministerio y no detenernos por nada. El cómo lo hacemos, maestro, pide información por el correo. José Briceno con C y N, Briceno, josebriceno71@gmail.com. Repito, josebriceno71@gmail.com. Y mi teléfono de WhatsApp, mi teléfono de WhatsApp es el +1 786 604 3352, +1 786 604 3352. También les informo que ya están a la disposición mis 19 libros escritos. El que lo quiera, pide información a través de los correos que le acabo de dar, josebriceno71@gmail.com, o por el número telefónico +1 786 604 3352. Pide información y se la damos, el cómo obtener los libros del Maestro José Briceño. ¿Ok? Me despido, nuestra próxima oportunidad. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.